Gloria al Todopoderoso. A Él sea la honra, sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ahora sí, vamos a pasar a lo mejor, al pensamiento de la palabra que el Señor ha puesto en mí. Doy gracias a Él por la oportunidad. Doy gracias también a nuestro pastor y a cada uno de ustedes por tomarse el tiempo, por acompañarnos en esta preciosa noche. Le voy a invitar que abra la escritura en Primera de Juan, capítulo 2. Vamos a leer versículo 15 y 16, 17. Son unos pasajes bíblicos muy conocidos por cada uno de nosotros. Primera de Juan 2, 15 al 17. Gloria al Señor. Gloria al Todopoderoso. Gloria al que vive y reina para siempre. Aleluya. ¿Lo tenemos? Gloria al Señor. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y dice así: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Aleluya. Oremos, mis amados hermanos. Vamos a darle gracias a nuestro Padre. Amantísimo Padre, en esta preciosa noche, Señor, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, porque es por ello que estamos aquí, bendito Dios. Ayúdame, Padre, en esta noche que yo presento tu palabra tal y como tú me la das, bendito Dios. Gracias por esta oportunidad, por este privilegio, Padre Santo. Ayúdanos, Padre, a salir edificados a través de ella, Señor. Porque tú, bendito Dios, eres nuestra ayuda, eres nuestra fuerza, nuestro refugio, Padre Santo. Bendice la vida de cada uno de mis hermanos, Padre. Todas esas peticiones que están delante de ti, Padre Santo, toma el control de ellas, Señor. Allá en el país de Chile, como mencionaba nuestro pastor, bendice a todos aquellos que se encuentran allá, Padre, principalmente a tus hijos, bendito Dios. Porque yo sé que tú obras, Padre Santo, donde tu nombre es invocado, bendito Dios. Allá estás tú, Señor bendito, obrando, Padre Santo, en todos aquellos que hacen tu voluntad. Porque aún en aquellos que no te conocen, Padre, tú obras, Señor bendito, porque tú eres un Dios grande de misericordia, Padre bendito. A ti sea la honra y a ti sea la gloria en este precioso lugar. Amén y amén. Se pueden sentar, mis amados hermanos. Vamos a ser breves. Dijimos, son pasajes muy conocidos y pues como habíamos leído, ¿verdad? Dice que no amemos al mundo ni las cosas que están en el mundo. Sabemos que todo por Él fue creado, pero lamentablemente el hombre, el ser humano, ha puesto mal la mirada en las cosas de allá afuera, en las que perecen, y no han puesto la mirada en Dios, en su palabra. Ya no se ministra como antes. Si ustedes se dan cuenta, la gente está maravillada con todo lo que el mundo produce. La gente está maravillada, se ha vuelto muy a la moda, podemos decir, porque hasta el evangelio lo han modificado, lo han hecho muy a la moda. Ya no se predica como antes se predicaba. Se han dejado muchas cosas. ¿Por qué? Porque la conveniencia también se ha metido a las iglesias, lamentablemente. Pero esto no es nuevo, porque lo podemos ver en las iglesias del Asia Menor, como les hablaba el Señor. A unos los felicitaba, se puede decir, y a otros los reprendía porque estaban haciendo las cosas como no era agradable para nuestro Señor. Y lo mismo pasa hoy. Entonces no tenemos nada de qué asustarnos, porque todo eso estaba escrito, pero ahora lo estamos viviendo, porque ya todo se hace, digámoslo así, para agradar más que nada a la gente. Imagínense ustedes que hasta dónde estará el evangelio ahora, que ya se hace competencia a ver quién tiene el mejor local, a ver quién tiene más personas en el hogar, en el lugar donde se congrega uno, ¿verdad?
Entonces todo eso ha venido ¿a qué? A corromper el evangelio, que ya la gente lo está mirando como un juego al que usted llega y le habla de la palabra del Señor. No, dice, pues, ¿qué voy a hacer? Si ya no sé distinguir si son cristianos o son católicos o qué son, porque ya se volvieron puras fiestas, vamos a decirlo de esa manera. Entonces dice, allí podemos ver que estamos amando más las cosas del mundo que las cosas de Dios. Amén. Porque imagínense ustedes, esto parece una palabra contradictoria que dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Eso no quiere decir que no amemos a los que están allá afuera. Tenemos que amarlos para presentarles la palabra. Amén. Porque tenemos que amar a nuestro prójimo. Amén. Pero no vamos a hacer las cosas que ellos hacen. Nosotros les vamos a llevar, presentar la palabra. Si la quieren oír, la semilla les va a quedar. Y si no, se han vuelto, digámoslo así, que no quieren saber nada del Señor. Pero ¿qué pasa? Usted llega, les expone la palabra y si la semillita siempre quedó allí, entonces no dice, no, yo no quiero saber nada, he tenido malas experiencias y entonces batalla uno para hablar y uno a veces se desespera y quisiera que ya, pero tenemos que entender que uno pone la palabra y el Espíritu Santo es el que hace la obra. Amén. Pero como ahora ya como les digo, ya no se ministra, ya no se lleva la palabra como el Señor la ha dejado, Hay quienes incluso hasta Biblias han sacado ya donde quitan muchos versículos que ya no son convenientes porque pues ya tienen miedo. Ahora la gente es más culta, dice, incluso llegan al culto y ya no se postran, ya tienen miedo, se avergüenzan, no sé qué pasará. ¿Por qué? Porque dicen, hay visitas, si levanto las manos, si me pongo a llorar, ¿qué van a pensar? Entonces todo eso ya estamos dejándolo pasar por alto y eso es muy importante porque yo me pongo a ver así a veces videos de otros países, cómo la gente se esfuerza, cómo se esmera por llegar al culto, por irse que hasta 2-3 horas de camino y la gente no se detiene, pero van a buscar a Dios en espíritu y en verdad, como lo manda la palabra. Pero ahora no, ahora se ha metido mucho en las iglesias la psicología, se ha metido mucho de que, imagínense, de que llegan que hasta estudiar ya las cosas en el púlpito para que la gente los vea más cultos, más que digan, no, sí son personas, pero lamentablemente no son así. Sí, es cierto, el estudio hace falta, si alguien lo tiene que estudiar, que lo estudie. Pero para eso la universidad, digamos la psicología, se tiene que sacar de los púlpitos. Pero el mundo la necesita, los de la iglesia no la necesitamos, amén. Porque si nosotros podemos ver a través de la escritura, yo nunca he encontrado que Jesús se haya ido a estudiar, a preparar psicológicamente, ¿no? Nada. Pablo tampoco, Pedro tampoco. Todos eran señores, eran hombres de trabajo como nosotros, igual. Pero cuando ellos hablaban, los estudiados se sorprendían. Decían, ¿de dónde sacan esto tanto? Si son gente común y corriente, no son ni preparados. Entonces ahora se están volteando las cosas. Ahora usted ve muchos pastores que dicen, no, me voy a estudiar psicología o me voy a estudiar, qué sé yo, teología o lo que usted quiera, que para servir mejor a la obra. Pero si nos ponemos a ver los frutos que ellos están dando, se están beneficiando a sí mismos. Pero por lo que dice el apóstol Santiago, ya nos está buscando, porque ahí es donde dice, oh almas adúlteras, ¿verdad? Entonces, están adulterando la palabra también. Se están perdiendo. ¿Por qué? Porque imagínense que se vayan a estudiar ya las poses en el púlpito, cómo hablar, cómo dirigirse hacia la gente, ya según ellos haciéndose muy cultos. Miraba yo de un mensaje donde dice que a un pastor, bueno, no era pastor, después se hizo pastor, pero dice que a él cuando le dejaban el mensaje, se iba a practicar al campo donde él trabajaba y que según él ahí les predicaba los repollos, ¿verdad? Y dice que cuando le tocó venir al púlpito después de leer la palabra y que dijo, y Dios les bendiga mis amados repollos. Imagínense, ¿por qué? Porque se van a estudiar, entonces el Espíritu Santo no está obrando en la gente. Ellos quieren quedar bien
Y entonces vienen y lo primero que les sale, pues lamentablemente yo sé que cuando a uno le dejan un privilegio de estos, no es fácil, pero uno sabe que con la ayuda de Dios y someterse a la palabra y apegarse, el Espíritu Santo lo ayuda, Dios lo ayuda a uno, porque Él sabe que también no somos gente de letras, no somos gente muy preparados, pero si nos apegamos a la palabra y la escudriñamos, el Señor nos ayuda, el Señor nos respalda. ¿Por qué? Porque Él no avergüenza a sus hijos, amén. Gloria a Dios. Entonces nosotros podemos ver que es bien difícil estar aquí porque pues, todos nosotros conocemos de la palabra, todos nosotros sabemos, incluso hay unos que saben más que otros, pero no lo hacemos para vanagloriarnos, sino lo hacemos primeramente porque la palabra no es para andársela presentando a otra, la palabra es para nosotros mismos, escudriñar para nosotros mismos, amén. No es para aplicársela a otros, es para aplicárnoslas a nosotros mismos, y cuando vivimos lo que está escrito aquí, es cuando la palabra se vuelve viva y eficaz, amén. Entonces a mí me agrada cuando la agarro y la escudriño y me confronta, es cierto, me hace ver de dónde he andado yo, de dónde he fallado. Entonces, pero yo no se la vengo a aplicar a nadie más, como otros que sí a veces dicen, no, pues aquí, acá y acá, porque la misma palabra dice que aquel que hace cosas sin conocimiento, dice, será azotado, poco, pero será azotado, y al que hace las cosas con conocimiento será azotado también, más. Entonces nosotros en el conocimiento, nosotros tenemos bastante conocimiento, porque incluso pues le enseñamos la palabra a otro también. Entonces el Señor lo que demanda es que vivamos en santidad, que nos guardemos en santidad como Él quiere, como Él ha demandado, como Él demanda aquí en su palabra. Porque imagínense ahorita, usted se pone, se escuchan muchos predicadores de que no quieren. Por lo menos escuché un comentario de ese Cash Luna, que dijo que para él estas iglesias pequeñas no deberían de existir. Ok, ¿por qué lo dice? ¿Por qué lo dice? Porque ellos se quieren acaparar de todo, porque no están poniendo la mirada realmente en Dios. Ellos están poniendo la palabra, están poniendo la mirada en su propio bienestar. Imagínense que ese es un hombre, ya está entre los pastores, se puede decir, dicen que es uno de los más millonarios. Imagínense, ¿por qué? Porque ha sacado ventaja de lo que se preparó. Y está bien, yo digo que no es mal que se preparen, pero es bueno prepararse, pero a exponer la palabra tal y como está. Si tiene que estudiar uno la universidad, hay que estudiarla, pero la palabra de Dios es totalmente diferente. La palabra de Dios, por lo menos escuchaba de un estudiante que dice que en la universidad dice que le hicieron una pregunta. Él hizo una pregunta el maestro, y que le dijo que se trataba de ser o no ser. Y dice que le preguntó el maestro, hey, ¿y tú? Le dijo, ¿cómo sabes que tú eres? Y pues dice, bueno, pues me dejó. Entonces imagínense qué clase de maestro. ¿Cómo dejan confundidos? Salían todos confundidos, dice. Nadie sabíamos, nos fuimos sin saber si somos o no somos. Entonces nosotros sabemos quiénes somos y en quién hemos confiado. Amén. Nosotros, como siempre dice el pastor que por ahí dicen que la evolución, y no, nada de eso. Nosotros que hemos escudriñado la palabra, sabemos de dónde venimos, sabemos de dónde el Señor nos sacó también. Entonces nosotros tenemos pleno conocimiento de la palabra. ¿Por qué? Porque nos apegamos a la palabra, porque escudriñamos. Así es de que estamos preparándonos para los últimos tiempos, que dice el Señor en su palabra también, que van a venir muchos falsos. Y nosotros hay que estar preparados para si nos toca enfrentarnos a uno de ellos, aunque no lo vamos a discutir, porque dice que la palabra no es para discutirla tampoco, ¿verdad? La semilla se va a sembrar y el que quiera agarrarla, la va a agarrar. Y el que no la quiera agarrar, pero yo sé que los que necesitamos, los que estamos necesitados de Dios, esos vamos a entender y esos vamos a comprender la palabra. No importa que diga usted, ay no, pero este no sabe qué me puede enseñar a mí. Yo le aseguro que del que menos esperemos, ese nos va a venir a dejar una palabra fiel, una palabra sana, una palabra verdadera. Y sin mucho, no
no andar con muchas letras. Yo me admiro mucho de nuestro pastor, Adrián. Me admiro también del pastor Humberto. Los mensajes que nos dan son mensajes buenos, buenos que edifican. Y digámoslo así, no sé, no los quiero decir que no son de letras, a lo mejor estudiaron, pero yo veo los mensajes sencillos, entendibles. Entonces, el que no pone atención se va a perder porque quiere, porque palabra hay. Porque aquí, acuérdense que no venimos a perder el tiempo, venimos a escuchar la palabra. Porque a veces el evangelio ese práctico que le presentan a muchos en muchas iglesias, llegan y no, pues que pura prosperidad, puras cosas así le hablan. Entonces la gente está feliz, pero nomás llega un predicador y que les predica acerca del infierno y todo eso, ya no les agrada, entonces ya no vuelven a venir. Más si saben, dice, va a predicar fulano, oh no me gusta escucharlo a eso. ¿Por qué? Porque no quieren escuchar la verdad, y esa es la verdad. Si uno pone la mirada en las cosas de afuera, ese es el fin que le espera a uno. Amén. Porque acuérdense que los discípulos también se maravillaban y llevaron al Señor y le dijeron, mira Señor, los edificios, los que había construido el rey. Entonces le dijeron, mira, no, de esto no va a quedar piedra sobre piedra que no sea derribada. Y ya dice que los romanos araron allí, y pasaron arados por todas esas cosas. Ahora, de las cosas que se maravilla uno, dice, de los edificios, de todo eso, que de las 7 maravillas del mundo, que 4 de ellas que están en Asia, que edificios más grandes que los que conocemos aquí. Pero todo eso se va a quedar, todo eso va a pasar. Pero la palabra, el que permanece fiel en la palabra, ese no va a pasar. Amén. Imagínense ahora ya cómo se va acomodando todo. Hay países que ya los del trabajo ya no son 40 horas, como se trabaja acá, ahora son 35. Entonces me pongo yo a pensar, bueno, nosotros no vamos para allá porque a nosotros nos gusta trabajar. Amén. Ahí sí no vamos a caer en eso. Entonces, 35 horas vamos a andar buscando un part-time luego. Amén. Pero no, si estamos poniendo la mirada en nuestro Padre Celestial, así vamos a poder obtener nuestro galardón. Dice en Romanos 12:2, no os conformáis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Nos dice también en Mateo 6:24, dice, ninguno puede servir a 2 señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro, o estimará a uno y menospreciará al otro. No puede servir a Dios y a las riquezas. Amén. ¿Por qué dejaría escrito todo esto nuestro Señor? ¿Por qué? Yo digo, porque Él conoce a cada uno de nosotros. Él sabe nuestro pensamiento, Él conoce nuestro pensamiento y Él sabe dónde está nuestra mirada. Pero por eso nos dejó bien claro ahí. En Santiago 4:4 dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Colosenses 3:1-2 dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Amén. ¿Por qué? Porque ya sabe que nosotros muy fácil nos desviamos de la palabra. Aún nosotros que nos preparamos cada día, venimos a la doctrina, venimos a las enseñanzas y las estaremos aprovechando realmente. Yo me hago la pregunta, me examino yo y digo, ahora yo que tengo más poco que me congrego aquí en este lugar, he aprendido más que el tiempo que pasé en el otro lugar donde me congregaba. ¿Por qué? Porque ahora que me pongo a meditar y digo, sí tiene mucha diferencia cuando uno escudriña la palabra, así como se enseña aquí, capítulo a capítulo, versículo a versículo. Hay mucha diferencia, porque aquí voy a oír lo que quiera oír y lo que no quiera oír lo tengo que oír porque vamos parejo. No podemos saltearnos a este versículo, no, este no me gusta, no.
aquí es lo bonito que tenemos aquí. Entonces tenemos que aprovecharlo para que no nos engañen. Porque el enemigo, acuérdense que dice la palabra, que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces, si nosotros no nos preparamos y un día, así como yo sé que el Señor no lo permite porque Él conoce nuestras debilidades, pero si un día se presentara, así como se le presentó al Señor Jesús el enemigo, nosotros también tendríamos que tener palabras para defendernos solo con la palabra, amén. Que nos pueda llegar otro de más letra, de más palabra, y nos quiera envolver con sus falsas palabras. Nosotros tenemos que echar mano de lo que hemos aprendido, amén. Por eso tenemos que atesorarlo en nuestro corazón, porque a lo mejor no siempre vamos a traer la Biblia con nosotros, amén. O si la traemos, incluso se nos pueden olvidar las citas, porque ya ven que lo que se predica el miércoles, ya el sábado va a ser una pregunta, ya no nos acordamos, amén. ¿Por qué? Porque no estamos poniendo la mirada realmente donde debemos de ponerla. Nos estamos dejando llevar por otras cosas, damos prioridad a otra cosa y no a la palabra del Señor. Por eso yo digo, miren, a todas las que se encargan de cuidar a los niños allá, bonito así que los vayan ya inculcando en la palabra, enseñándoles un texto, qué sé yo. ¿Por qué? Porque ellos tienen el privilegio de que están donde se está impartiendo una sana doctrina. ¿Cuánto no hubiera dado yo porque de pequeñito me hubieran instruido realmente en el camino del Señor? Amén. Nosotros que ya venimos grandes al Evangelio, como dice el pastor, ya todos golpeados por la vida, por el mundo realmente, porque el mundo, nosotros todos los que venimos de allá, los que nacieron ya en un hogar cristiano, pues tienen ese privilegio que tal vez no han experimentado las cosas de afuera, ¿verdad? Pero nosotros que venimos de experimentar eso, sabemos cómo está la situación allá afuera. ¿Cuántas almas perdidas hay? ¿Cuántos jóvenes perdidos en las drogas, en los vicios, en todo lo que usted quiera? ¿Por qué? Porque no tuvieron esa enseñanza, no tuvieron ese privilegio de permanecer, de nacer en un hogar cristiano o congregarse a temprana edad, porque siempre lo que dicen, no, ya la iglesia es para los viejitos. Una vez le dije yo le hice la invitación a un muchacho y le digo, vamos a la iglesia. No, hombre, me dice, pues ¿cuántos años crees que tengo yo? Y dije, yo no estoy preguntando edad, le dije yo. Dice, no, yo sé que la iglesia ya es para la gente mayor, dice, los que ya vivieron la vida. No, le digo, te equivocas, tienes un mal concepto, a lo mejor. No, dice, yo apenas tengo 25 años, dice, me faltan unos 25 más, dice, para llegar al Evangelio, mientras voy a disfrutar la vida. Bueno, le digo, ¿y quién te asegura a ti que vas a vivir 25 años más? ¿O quién te asegura a ti que vas a vivir un día más o un año más? Me dice, no me eches la sal tampoco. No, te estoy echando la sal, le digo. Yo solo sé porque como el Señor es el que da la vida y es el que la quita, le digo. Entonces yo también, como tú así decía, no, mañana, o no, para el otro año, o no, así. Le digo, no, nosotros no sabemos si el mañana no es nuestro, le digo yo. Entonces, así pasa. Pero cuando el Señor tiene propósito, uno no ocupa ni hablarle mucho a la persona. Cuando el Señor ya tiene el propósito, solito pasa. A veces no hay ni llamado y la persona se acerca al frente. ¿Por qué? Porque tiene necesidad y reconoce que Dios, que el Señor es el único que nos puede ayudar a cada uno de nosotros. Amén. Dice en el libro de Romanos 8:8, dice, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Por qué dirá eso? ¿Por qué diría eso el apóstol Pablo? ¿Por qué? Porque no damos lugar a lo espiritual. Siempre andamos deseando las cosas, tal vez andamos en la carne, miramos que fulano tiene algo, yo también, yo quiero esto también. Entonces, por eso nunca estamos contentos con lo que el Señor nos da. A veces nos da y queremos más, los deseos, ¿verdad? Entonces todo eso el Señor nos demanda, el Señor muy clarito nos habla a través de su palabra
nos tenemos que despojar de todo eso. ¿Por qué? Porque es un mandato de Él. Amén. Dice en Corintios, 1 Corintios 2, 14 y 15, dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Imagínense como en una versión más antigua que dice el hombre animal. Imagínense que usted le diga a un hombre así que no conozca la palabra y que le diga animal. No, pues ya se están peleando con usted, amén. Pero digo yo, mire, el Señor trabaja con uno y lo hace entender. Y lo hace entender, pero espiritualmente. Si andamos en el Espíritu, lo vamos a comprender y lo vamos a discernir. Por eso sí es muy cierto que la palabra no se le puede aplicar o no se le puede explicar a un inconverso tal y como está escrita a veces, porque los puede ofender. Pero si a uno le dicen, porque como uno ya escudriñó, pues ya lo mira como normal. Y yo le digo a ese mismo muchacho, como él es muy católico, le digo, mira, me dice, ¿la Biblia de ustedes cómo es? Le digo, igual que la de ustedes. No, dice, sí, le digo, no, dice, ustedes tienen Biblias especiales. Dice, no, todas las Biblias, le digo yo. Le digo, es más, ¿sabes qué? Yo tengo la Biblia católica en la casa también, le digo, y la Biblia católica habla más fuerte que las Biblias de nosotros. Le digo, ¿y ustedes aún y así se someten? ¿Pero por qué? Dice, le digo, ¿por qué? A ver, le digo, ¿tú has ido a misa borracho alguna vez? Sí, dice, he ido una vez que había una boda, me dijeron que si no iba a misa no me dejaban entrar y tuve que ir. Vaya, le digo. Entonces, ¿y qué dice la palabra? ¿Qué dice? Le digo, los borrachos, ahí lo menciona, ¿qué va a pasar con ellos? Nunca he leído ahí, no, entonces no la lees, le digo, ¿para qué la tienes? O no la lees porque no te conviene. Entonces, así pasa, entonces, pero sí se ofende la gente si uno les habla tal así, porque dice, incluso un hermano mío una vez me dijo, dice, no, dice, tú estás mal, dice, ¿por qué? No disfrutas la vida, ¿no? ¿Cómo que no la disfruto? Le digo, la disfruto y mejor que antes. No, dice, porque ya no te tomas ni una cerveza. Dice, ¿a poco tienes miedo? No tengo miedo, le digo. Lo único que pasa, le digo, de que me dice, y sí me dice, acabo el pastor no te ve, no te ve. No, le digo, yo del pastor no me tengo que cuidar, le digo, del que me tengo que cuidar de ese no me puedo esconder, así es de que, ¿para qué? Y me dice, pero una no te hace daño, no, una, ni dos, ni tres, a lo mejor no me hacen daño. Le digo, pero no me voy a sentir bien conmigo mismo. La conciencia no me va a dejar, le digo. No, dice, un día voy a ir a tu iglesia, dice, a ver qué restricciones les ponen ahí, ¿no? Y me estaba acordando cuando dice el pastor que pues él no pone nada, que la gente puede venir como quiera, pero es el Espíritu Santo el que redarguye en uno, el que ya no lo deja. Cuando va a hacer algo, detente, eso no, y ya se queda uno. ¿Por qué? Porque uno está como el niño, cuando quiere hacer la maldad, voltea para todos lados, Entonces, ¿pero qué pasa? El Espíritu viene, no, eso no. Cuando miran, que como decía el pastor el otro día, que miran al jefe que anda por allá agarrando de donde no, y dice, yo también, o sea que lo hizo, pero no, nosotros ya como cristianos, ya eso ya no va con nosotros. Ya, bueno, yo me siento incómodo a veces cuando estoy con los compañeros de trabajo, a veces que me toca estar, que por lo regular ando solo, pero cuando están ahí todos y se ponen a platicar y se ponen a fumar, y yo tengo que pasar por el medio de ellos, y digo, ay Dios, si llegara, que llegue todo apestoso, porque en la ropa ya ve que el humo pues penetra luego, y digo yo, y que llegue a la casa así, o que me encuentre un hermano aquí, ¿qué pasó, hermano? ¿Se ha echado algún cigarrito? Me pongo a pensar en eso, no creo. Entonces siempre he dicho, para uno como cristiano, ya es bien difícil, ¿por qué? Porque usted llega a un lugar, va a trabajar, aquella musicona. De repente le entra una llamada y uno tiene que correr a ver dónde se mete para contestar, porque no dejan oír el ruido. Entonces digo yo, de veras, un día un hermano me llamó y me dijo, hermano, qué alegre está. Pues aunque no quiera, le digo yo. Entonces todas esas son las cosas que aunque no quiera uno, estamos aquí en la tierra, estamos en esta tierra, y mientras estemos aquí, todas esas tentaciones tenemos que soportarlas y tenemos que vencer. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el que nos ayuda. Y el Señor sabe que nosotros en nuestras propias fuerzas no podemos, pero con su ayuda
somos más que vencedores. Amén. Y todo eso es lo que nos ayuda a crecer. Eso es lo que nos fortalece. Porque yo me recuerdo de un hermano que cuando estábamos en la otra iglesia, él decía que él no iba al mall. ¿Por qué? Dice, porque no puedo vencer las tentaciones de todas las mujeres que andan ahí. Imagínense. Y no iba, se encerraba, decía que no salía mejor. Entonces, y predicaba la palabra. Entonces digo yo, no, pues eso está mal. ¿Por qué? No puede vencer, no puede vencer. Entonces, pero sabemos que a través de la palabra, eso es lo que nos da fuerza. Eso es lo que nos da fuerza, pues todos andamos. Imagínense que todos nos pusiéramos en ese plano, no saldríamos a ningún lado. No saldríamos ni a trabajar, porque ya ve que ahora pues andan todo revuelto, andan mujeres y hombres. Entonces, pero nosotros estamos en este mundo, pero no somos del mundo. Nosotros pertenecemos a Dios, a Cristo de la gloria, el que derramó su sangre por cada uno de nosotros, y su sangre es la que nos limpia, su sangre es la que nos purifica. Amén. Entonces, por amor a Él y por amor a su nombre, tenemos que comportarnos, aunque vamos a decir que es bien difícil, pero con la ayuda de Dios todo se puede. Amén. Pues ese es el pensamiento que quería yo compartir con ustedes. Le doy gracias a mi Padre Celestial por haberme dado esta oportunidad, Les voy a pedir que se pongan sobre sus pies.